Vamos a dar paso a la primera mesa redonda de las que teníamos previstas, a la cual hemos puesto el título, de pasado, presente y futuro de la protección de datos, y en la cual vamos a intentar ofreceros una pequeña panorámica de lo que ha sido en este tiempo. Contamos en la mesa con quienes han sido, desde un punto de vista, desde otro, antes, después, actores de estos 10 años. En primer lugar, contamos con Ana Berribay. Ana Berribay es licenciada en Derecho y es la jefa de la asesoría jurídica de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Fue también una de las, está en ella desde el principio y bueno, pues nos va a poder dar una visión desde dentro de cómo ha ido el desarrollo en estos 10 años. Josu Osés, que es letrado del Parlamento y vivió en los momentos de nacimiento de la ley mientras estaba cocinando dentro del Parlamento. Y bueno, pues nos dará un poco esa visión también de cómo fueron los primeros pasos y bueno, nos aportará alguna opinión crítica, creo. Faustino López de Foronda es licenciado en Derecho y es el secretario general del Ararteko. Si me permiten, tiene una fuerte vinculación con la agencia por razones familiares, pero ese no es el motivo de estar aquí, sino que es una institución que guarda un cierto paralelismo con lo que es la agencia, en el sentido de que las dos instituciones tienen la función de garantizar derechos fundamentales y bueno, nos dará ese punto de vista de una institución hermana, de alguna manera. Sabino Torre, que es el actual viceconsejero de Régimen Jurídico, Administración Pública y Justicia en el Gobierno vasco, estuvo también en aquel momento detrás de lo que fue la cocina de la ley en el lado del Gobierno. Y, por lo tanto, pues, es quien sabe verdaderamente lo que pasó en aquel momento y hoy nos lo contará lo que se pueda. Ramón Miralles es, en este caso, también vamos de instituciones hermanas, es el responsable de auditoría y el coordinador de seguridad de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Está en ella también desde un principio y ya estaba cuando nació la Agencia Vasca de Protección de Datos y desde allí hemos tenido ocasión de colaborar y nos dará una visión de pues desde cómo se ven las cosas en otra institución similar y bueno, nos aportará también su experiencia. Y finalmente Iñaki Esparza, que es doctor en Derecho y es catedrático de Derecho Procesal en la UPV y miembro del Consejo Consultivo de la Agencia. Además de la visión de la universidad, bueno, pues también tiene una visión interna de quién es, bueno, pues uno de los órganos que participa en la agencia. Intentaremos darle una visión que cronológicamente pues empezaríamos hablando de lo que ha sido un poco el pasado, cómo fue el génesis de la ley. Tampoco pretendemos que esta mesa redonda sea una mesa donde hagamos grandes declaraciones. Nos hemos puesto el objetivo de, bueno, si es necesario quedarnos en lo anecdótico, quedarnos en lo anecdótico, pero es un poco hacer este repaso de lo que ha sido este tiempo. La primera cuestión sería en cuanto a cómo se gestó la ley. Por ponerlo en el marco, recordemos que en la Constitución española se hace referencia a la limitación del uso de la informática. Ese era el marco de referencia, limitar algo que la técnica estaba teniendo. La ley orgánica primera que se desarrolló un poco fue la ley 182, pero esta estaba centrada en el honor, la intimidad y la propia imagen, que aunque guarda una relación, pero no era estrictamente lo que hoy entendemos la protección de datos. En la LORTAZ, la referencia que se hace es fundamentalmente al tratamiento automatizado, o sea, solamente lo que eran la parte, otra vez, relacionada con la técnica. Y finalmente, en ya la actual LOPD es cuando se le da un poco el enfoque ya de protección a lo que es cualquier tipo de tratamiento de datos, sea automatizado o no. Bueno, en ese contexto es cuando en el Gobierno se plantea la iniciativa de elaborar pues, la ley vasca de protección de datos y la creación de la agencia vasca.
Sabino, tú estuviste detrás en la parte de atrás de la cocina. ¿Nos podías contar un poco cómo fue esta génesis? Si funciona... Sí. Bueno, yo, por ser el primero que hablo, no sé si lo voy a hacer en nombre de todos, pero cada uno lo va a hacer después. Sí. Lo primero, como es la primera vez que hablo, es agradecerle a la agencia, felicitarle por el día maravilloso que nos va a dar a todos, ¿no? Y, bueno, pues brindarle mi apoyo y gracias por habernos invitado a participar en esta mesa, ¿no? Bien, y en relación a cómo se gestó la ley, bueno, pues tengo que recordar que entonces pues digamos, hacia el año 2000, la ley orgánica se ha publicado en el 99, si no me... ¿no? Siendo vicelehendakari y responsable del equipo que elaboró la ley y que tuvo que bueno, pues gestionarla, Idoia Zenarruzabeitia, y nos encarga un pequeño grupo de personas que hagamos un proyecto de ley en relación a pues, la creación de la agencia, ¿no? La creación de la agencia en ese momento tiene, bueno, el hándicap de que no es un organismo, no estamos hablando de una actividad que está prevista en las normas institucionales habituales. No es la Constitución, no es el Estatuto de Autonomía, es una ley orgánica la que hace surgir la posibilidad de que exista realmente una agencia vasca, ¿no? La ley orgánica atribuye, ya estaba creada la agencia estatal, tenía su espacio y es la ley orgánica de la 15/99 la que en su propio articulado prevé la posibilidad de que se creen agencias autonómicas. Si acaso con un pequeño enganche en la directiva del año 95 que también habilita la posibilidad de que haya autoridades de control, en plural, ¿no?, en cada uno de los Estados miembros. Entonces, bueno, pues el legislador orgánico tuvo esa previsión y lo tiene además en la parte dispositiva, ¿no?, en las disposiciones complementarias, en donde trata otras cosas que tienen que ver con esto también, pero es en el propio reconocimiento de la función tutelar que se le atribuye a una agencia estatal, se reconoce la posibilidad de que existan agencias autonómicas. Cuando nosotros pensamos en crear la agencia vasca, estaba ya creada, creo recordar, la agencia catalana. Por aquí un compañero, ¿no? Era justo por esas fechas, bueno, y también la de la Comunidad de Madrid. Entonces, digamos, leitmotiv no es prácticamente más que aprovechar una oportunidad para extender nuestro autogobierno. Esto es autogobierno, la creación de la agencia, ¿no? Y la ley orgánica nos brinda esta oportunidad y la aprovechamos creando este organismo, ¿no? Bueno, hay, si acaso, que por completar este momento inicial y esta pequeña referencia a las habilitaciones o los fundamentos legales para que pudiera existir la agencia, es decir, que nosotros también aquí tuvimos nuestro pequeño debate al crear la agencia en relación a las instituciones forales de nuestros territorios históricos, ¿no? De la misma manera que tenemos en nuestro estatuto el fundamento para poder crear instituciones propias está en el artículo 10.2, la creación de nuestras propias instituciones de autogobierno, ¿no? Pues los territorios históricos también tienen su 37.3, la posibilidad en el estatuto, la posibilidad de regular el régimen, organización y funcionamiento de sus instituciones. En este momento, cuando se crea la Agencia Vasca de Protección de Datos por la Ley 2/2004, ¿no?, también se produjo previamente ese debate y, bueno, yo creo que hasta donde puedo contar, ¿no?, no hubo demasiada oposición y yo creo que pasó bastante bien en la medida en que no hubo una reivindicación para crear este tipo de agencias en los territorios históricos y se pensó en que lo apropiado sería que existiera una única en toda la comunidad autónoma, ¿no? Si acaso, como anécdota, recuerdo que fue una especie de, no sé, de reforzamiento de esta opción que tomaran
en su caso, los territorios históricos, que precisamente, y el primer director de la agencia está por aquí, Iñaki, se acordará que precisamente el primer asunto de la agencia que tuvo relevancia mediática afectó a una diputación foral. Entonces, quizás eso todavía reforzó más la opción que inicialmente se tomara, ¿no? Y bueno, este es un poco el principio en el que nos podemos situar como momento de gestación de la ley, ¿no? Sí, Josu, una vez que entra el anteproyecto a tramitarse en el Parlamento, ¿cómo fue la cosa? ¿Fue una ley de consenso? ¿Pasó sin una manera fácil? ¿Hubo algún fuerte debate? ¿Cómo fue la tramitación? Egunon, legebiltzar jaun Andrea, eta lehenik eta behin esan behar da nire agurrak, nire zorionak datu abasteko euskal kide guztiei. Mi mensaje es muy claro. Cuando empieza una cosa bien, se puede fastidiar, y cuando empieza una cosa mal, se puede arreglar. Aquí ha habido leyes que han entrado con mucho consenso y luego se han desarrollado de una forma conflictiva. Hay leyes que han empezado con poco consenso y luego han seguido sin consenso, y hay leyes como esta que nos trata, la 2/2004, que empezaron de una forma, digamos, polémica y que yo creo que se han ido consolidando. Eso es un poco, en resumen, lo que muy telegráficamente les voy a exponer. En el 2002, en enero, se aprueba una proposición no de ley en el Parlamento, instando al Gobierno a presentar el proyecto de ley de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos en enero, en la Comisión de Instituciones de Interior, que me toca asesorar. Es decir, ya había un mandato parlamentario para que se presentase este proyecto de ley, que por otra parte estaba en el programa legislativo. Bien, avanzamos un año y el 8 de julio del 2003 viene el proyecto de ley de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y de Ficheros de Titularidad Pública. A partir de ahí empieza algo que se puede resumir como una serie de incidentes, desacuerdos, desarreglos. Esos meses son de vacaciones parlamentarias y ya nos prolongamos en septiembre. En septiembre un grupo parlamentario, el Grupo Popular, presenta un escrito solicitando la retirada del proyecto de ley porque no se acompañaba una documentación. Asunto este muy repetitivo y que ha pasado en multitud de veces. No es solamente de este proyecto de ley. La mesa da de alguna forma estimación a este escrito, lo remite al Gobierno y el Gobierno, a finales de septiembre, presenta la memoria económica. Bien. Se abre el plazo de enmiendas en octubre y se presentan nada menos que 63 enmiendas, una de ellas de totalidad del Grupo Popular, más otras 20 y otras 40 y pico del Grupo Socialistas. Se crea la ponencia también en octubre y durante unos meses no se reúne dicha ponencia porque se está intentando llegar a un acuerdo, por lo que me transmite el presidente de la comisión. Se reúnen los ponentes, que ustedes podrán ver quiénes fueron en la base de datos del Parlamento, de forma que hasta febrero no hay constancia parlamentaria de ninguna negociación ni ninguna convocatoria de órgano parlamentario alguno. En febrero, el presidente de la comisión me señala que ya se puede convocar y solamente hubo 2 reuniones de ponencia, el 3 y el 5 de febrero. Primera línea del informe de ponencia: no se admite ninguna enmienda. No hubo ninguna enmienda admitida. Esto puede ser llamativo. Sí que tengo que decir, y dejando aparte las motivaciones políticas que no me corresponden, que era un clima de especial enfrentamiento en esta casa. Era unos momentos, un contexto de fuerte enfrentamiento entre los grupos parlamentarios, los partidos políticos e incluso entre instituciones del Estado y este Parlamento. Por tanto, era de alguna forma obligado que hubiese algún reflejo, y de hecho lo hubo en este proyecto de ley. Bueno, hubo dos reuniones de ponencia, no se llegó a ningún acuerdo, no se admitió ninguna enmienda, fue a comisión el día 13 de febrero, pasó lo mismo, se admitió una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno meramente formal y fue el día 24, efectivamente, mañana hace el aniversario, fue a pleno. Y el pleno pues se admitió una enmienda. Es decir, que se publica en el boletín oficial y se pone en vigor con el apoyo político de quienes entonces formaban el Gobierno, que eran el Partido Nacionalista, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua Berdeak. Fue un mal comienzo en el sentido, si hablamos de apoyo y concitar consenso institucional o no, pues no lo hubo. La enmienda de totalidad, pues también la pueden ustedes consultar en el expediente, hacía referencia a 2 aspectos. Primero, que no habían mandado la documentación, luego, como han visto, se reiteró. Y segundo, que infringía aspectos de la ley orgánica.
Como letrado, sí puedo decir que una vez que la ley se publicó en el Boletín Oficial no fue objeto de ningún recurso, con lo cual parece que el motivo competencial no iba. Era motivo de lo que estoy diciendo, de este clima de enfrentamiento político. Entonces, después de que se aprobó la ley, se puso en marcha, es cierto que tardó un año los dos decretos de estructura orgánica y de estatuto de la agencia, tardó en ponerse en marcha, todo hay que decirlo, y después, pues, el desarrollo de la ley pues ha sido pacífico. Ha sido pacífico y la mejor muestra es que no ha habido ninguna proposición de ley, de reforma de la ley. Con lo cual, pues ha sido un instrumento normativamente y políticamente útil. Luego veremos qué ha hecho el Parlamento en la materia en función de control. Pero a nivel legislativo, lo que decía antes, empezó con un disenso muy fuerte, después ha suscitado una aquiescencia bastante notable. Gracias. O sea, Sabino, os quedasteis satisfechos con lo que volvió del Parlamento y de lo que habíais enviado. ¿Alguna cuestión de destacar de...? Yo creo que el disenso inicial era consecuencia del entorno político del momento, ¿no? Y que no, en nuestro pequeño mundo de cómo debiera de ser la ley, creo que esto no, y en el contexto de cómo se produjo el debate de la ley, bueno, pues sí, soy consciente de que había muchas reticencias, ¿no? Ya comentaré lo de la adicional segunda en particular, pero nosotros más preocupados estábamos por el mundo tremendo que se abría delante de la actividad de la agencia, porque no solamente es, con la ley orgánica del 99 de verdad se está empezando a ver el espectro que hay detrás del 18.4 de la Constitución, ¿no? La limitación de la informática, ¿no? Y esto ya, allí nuestras preocupaciones eran también que no teníamos una ley de contenido material. Nuestra ley es prácticamente organizativa, crea el organismo, ¿no? Y está por detrás todo un mundo en relación con esos derechos, los ahora que les llamáis derechos ARCO, ¿no? El acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ese mundo estaba por descubrir. Estaba por descubrir el mundo de la seguridad. Y esto sí que era un problema en aquel momento y claro, nuestra ley tenía que tirar de lo que dijera la ley orgánica. Era más, teníamos preocupación por montar el organismo y que el organismo empezara a trabajar, ¿no? Entonces, fue quizás demasiado problemático lo que ocurrió con la adicional segunda de la ley. Esta adicional lo que hace es habilitar la creación de ficheros de datos de carácter personal tirando de los padrones municipales, ¿no? Crear registros de población y es exactamente igual que lo que dice la adicional segunda de la ley orgánica, ¿no? Entonces, ¿a qué obedece esa adicional? Obedece a que si bien, como he dicho, tendríamos preocupación por el mundo que se abría, en el que tendría que desenvolver su trabajo en la agencia, teníamos exactamente la misma preocupación por lo que le iba a ocurrir a las administraciones públicas vascas en relación al uso de sus competencias, al ejercicio de sus competencias y en relación a la protección de datos, ¿no? Hacía falta crear un instrumento para proteger el derecho fundamental, pero también crear las condiciones de seguridad jurídica para que las administraciones públicas pudieran usar los datos de carácter personal en el ejercicio de sus competencias sin mayor problema, ¿no? De aquella época creo que hay un episodio de esos años de necesidad de buscar a los niños y conocer su domicilio porque hay un problema de meningitis y hay que saber dónde viven y para esto hay que manejar sus datos personales y eso está en el padrón. Y no tenemos acceso al padrón porque la ley orgánica le habilita al Instituto Nacional de Estadística a poder ceder los datos del padrón para el ejercicio de competencias administrativas, ¿no? Con pensar un segundo en lo que supone llamada la ley al Instituto Nacional de Estadística para ceder los datos a todas las administraciones del Estado, pues a nosotros nos pareció una pequeña locura, ¿no? Y claro, pero estaba ahí, no nos metimos con ello, dijimos que no negábamos que tuviéramos que pasar por el Instituto Nacional de Estadística, pero nosotros habilitamos al Instituto Vasco de Estadística, Eustat, a que pudiera ser depositario de los datos del padrón para crear registros de población que le sirvieran a todas las administraciones para esto, ¿no? Para el ejercicio de sus funciones. Bueno,
Hoy es el día que, y hablaremos después de la problemática que existe, pero hoy es el día que ninguna de las disposiciones, de las dos disposiciones adicionales, ni la de la ley orgánica ni la nuestra, está plenamente desarrollada. Y de hecho, pues muchísimos de los dictámenes que ha hecho la agencia en este año tienen que ver con el uso de los datos del padrón. Hay un desarrollo pendiente y esto entonces nos preocupó. Han pasado 10 años, igual es el momento de que de verdad tengamos más seguridad jurídica. La cosa es que el padrón es manejado de manera centralizada por el Estado y, bueno, pues nosotros intentamos mover un poco el asunto, ¿no? Y ahí nos quedamos. Perdón, que Ana ha comentado muchas veces de la necesidad de hacer un desarrollo en esa parte y que, bueno, pues que está pendiente ahí todavía. Otra cuestión que me gustaría tocar, claro, la agencia es un órgano de control independiente. Por tanto, esa independencia no es meramente declarativa, hay que estructurarla adecuadamente. Claro, al final la agencia no se ha construido exactamente igual que lo que fueron las otras agencias que se habían ido constituyendo antes. ¿Cómo enfocasteis, Sabino, esta problemática organizativa de crear un órgano que en definitiva iba a ser controlador vuestro, el Ejecutivo, y que, bueno, que además de que fuese meramente declarativo, fuese verdaderamente independiente? Bueno, luego cuando hablemos de lo que hace la agencia hablaré menos, ¿eh? Ya les tocará a los demás hablar. Esto, por ser el momento inicial, pues me toca la siguiente medida, ¿no? Tuvimos que hacer una organización, crear una organización, y teníamos el modelo de la Agencia del Estado, como hemos dicho, y, bueno, y la catalana, que también miramos mucho, ¿no?, en aquel momento. Entonces, claro, se trataba... No es fácil crear un organismo independiente desde una administración. Es mucho más fácil cuando han surgido los órganos tutelantes de derechos fundamentales, y el ejemplo paradigmático es el Ararteko, ¿no? Pues que esté próximo al Parlamento y es el Parlamento quien extiende su manto sobre esa actividad, ¿no?, en cierto modo, ¿no? En aquel momento se trataba de crear algo más alejado del Parlamento y más próximo a la Administración, y así lo entendíamos, ¿no? Y uno de los mayores problemas que teníamos era saber qué es lo que opinaba de esto el Ararteko. Y yo creo, ya nos contará Faust, creo que tuve hasta alguna conversación con él para que no pretendíamos cogerle el terreno ni nada por el estilo, pero que, bueno, es una opción y ahí estaba la posibilidad de crear una agencia, ¿no? Para nosotros, la forma de dotarle de un carácter, digamos, independiente a la agencia, pues nos la sugirió ninguna de las otras agencias, que no sé si también trataban así el asunto, ¿no? Pero pensamos que la manera de dotarle era a través de la figura del director. Pensamos que sí, con un director que fuera, bueno, pues semi-independiente en la medida en que fuera inamovible y tuviera un largo periodo de tiempo de dirección, ¿no? Esto iba a imprimir necesariamente algún tipo de carácter independiente a la agencia en su gestión. A esto le acompañamos con un modelo de órgano colegiado que en los otros modelos eran tutelantes de la agencia, los que marcan un poco hacia dónde va la agencia, y en nuestro caso pensábamos más no en marcar el terreno en lo gestor o en lo político, sino en lo técnico. Pensábamos en un órgano para la participación de las instituciones que fueran destinatarias de la actividad de la agencia y, a la vez de participación, pues que estuviera un poco ayudada por profesionales de la informática, del derecho. De ahí, pues, diseñamos un órgano de control con participación de la universidad, de los colegios, profesionales del ramo, vamos, de las diputaciones, EUDEL y tal. Pues esto un poquito es el embrión de la agencia, ¿no? Bueno, a partir de ahí, la organización, ya comentaremos, no sé si después o si no lo indico así de entrada, creas una organización independiente, pero es independiente para todo. En el seno de la administración a la que acercas la organización, la
la administración tiene sus propias reglas de funcionamiento internas y no te va a permitir tan fácil que sea independiente. Tiene un presupuesto, la agencia tiene unas relaciones con la administración tutelante, tiene muchas cosas. Luego hablaremos de eso si acaso. Y en ese momento yo ya tengo la ley, tengo esto, y ya tenía que estar pensando en una persona que fuera el director, que era Iñaki Vicuña, y ahí empieza ya la historia de Iñaki Vicuña con la agencia, que es un poco su alma mater. Lo teníais muy fácil porque una persona independiente, bueno, pues Iñaki Vicuña ya era una cosa que venía de fábrica con ella, ¿no? Pero de todas maneras, claro, el órgano de participación, el Consejo Consultivo, efectivamente, en su función estrictamente consultiva, bueno, pues en todos los casos tiene un mismo papel, pero en cambio, en lo que es su relación con el director, tiene una conformación absolutamente distinta en las 4 agencias en aquel momento existentes, ¿no? Y con un protagonismo muy diferente, en que en algunos casos el director tiene que ser miembro del Consejo, en otros no, en algunos lo propone, en otros, es decir, es muy distinto. Iñaki, tú como miembro del Consejo Consultivo, nadie mejor que tú para conocer cómo funciona el asunto, ¿cómo lo ves este papel del Consejo Consultivo? Y si de alguna manera, pues, cómo se ha desarrollado, si en tu opinión ha sido suficiente, si tienes alguna sugerencia de hacer al futuro. Eskerrik asko, bueno, hasieran egun on guztion ikusten dut oso pozgarria dela hemen gaur biltzen gaituen arrazoia, eta horregaitik alde batetik eskertu nahi dut legebiltzarrak egindako edo utzitako espazio eta baliabideak hemen ospatu ahal izateko, eta baita ere, bueno, pozgarria da ikustea etorri zareten hainbeste pertsonen presentzia bertan. Decía, por tanto, que es motivo de alegría el que estemos aquí reunidos hoy y como veo que de tiempo no andamos sobrados, voy rápidamente a responder a la pregunta. Bueno, en primer lugar, se ve que los entresijos, la labor previa, los elementos políticos que en su momento se barajaron para dar el ok, para dar la luz verde al nacimiento de la agencia, yo diría que con respecto a eso fue una oportunidad, en su momento se planteó como una oportunidad, se aprovechó y creo que fue una sabia decisión. Pensando en hoy, 10 años después, si hoy se planteara la misma disyuntiva, yo creo que no sería una opción, sería la única opción posible la creación de la agencia. Por lo tanto, la oportunidad se aprovechó y se generó un órgano que yo pienso que su propio currículum pues acredita el valor que tiene. Hasta ahora y a partir de ahora todavía con más motivo. Con respecto al Consejo Consultivo, pues sí que recuerdo que al principio mi participación en el Consejo Consultivo es por parte de la Universidad del País Vasco en materia sobre todo jurídica. Ya se ha mencionado aquí que los 2 elementos principales que hay que tener en cuenta para salvaguardar correctamente la materia que nos ocupa es el elemento jurídico por un lado y el elemento tecnológico por otro. Y la universidad tiene nombradas 2 personas, representantes cada uno de nosotros de una de esas ramas. Decía, en relación con el Consejo Consultivo, pues efectivamente se barajó, analizamos otros modelos de agencias, otros equilibrios y, bueno, pues llegamos a un equilibrio en el que el día a día el trabajo de la agencia se dejaba en manos de las personas, en particular del director, que además hay que decir, el equipo que se formó desde el principio era un equipo con una gran motivación, una gran capacitación y eso se notaba. Por lo tanto, ellos iban por delante incluso de nosotros en lo que era la visión del trabajo que tenían entre manos. Entonces llegamos a un equilibrio cómodo que permitía el trabajo de la dirección y del equipo sin ningún tipo no ya de cortapisas ni de indicación, y por otra parte una disposición plena por parte de los miembros del Consejo Consultivo a los que se nos daba cancha, y se nos da cancha. Nosotros podemos, en la medida que se nos solicita o en la medida que nos parece oportuno, y estamos representando todas las administraciones públicas que son objeto de atención de la agencia, intervenir en la correcta, en la adecuada gestión del trabajo de la agencia. Otra de las cuestiones que se han mencionado ha sido bueno, pues la relación con el Ararteko y pues bueno, las posibilidades de cooperación, quizás en alguna ocasión competencia, creo que nunca colisión,
Pero bueno, ha sido una relación que yo creo que ha sido más, no sé yo quién para más, pero yo creo que ha sido positiva. Fabos, ¿cómo lo veis desde vuestro lado de la barrera? La propia existencia de la agencia, el rol que tiene y cómo se ha desarrollado en la relación con vosotros. Bueno, me uno en primer lugar a la felicitación por este 10º aniversario de la agencia y quiero agradecer la invitación a la institución del Ararteko. Me quedo tranquilo que la invitación sea institucional y no familiar. Y bueno, vamos a hablar. Me comentaba antes Sabino al comienzo, antes de sentarnos, que les preocupaba el saber cómo podía coordinarse la institución del Ararteko con la agencia naciente. Creo que no está de más recordar en este momento, que parece que algunas personas lo cuestionan, que una democracia avanzada, una democracia de calidad, entre otras cuestiones, se caracteriza por la existencia de un buen sistema de garantía de derechos y un buen sistema de órganos de control, y además que estas instituciones de las que se dote para ello sean eficaces y funcionen bien. Aludía antes también Sabino al modelo constitucional. El modelo constitucional, como sabéis, en el título primero, como sistema de cierre, prevé una garantía jurisdiccional, pero crea en aquel momento una institución novedosa, que es el Defensor del Pueblo, que bebe de la naturaleza del ombudsman sueco. Y en base a un principio dispositivo y a un ejercicio de potestad de autogobierno en muchas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, en el ámbito estatutario se crean también instituciones autonómicas de garantía, cada una con denominaciones distintas. La nuestra es el Ararteko. Y en ese modelo la apuesta es generalista, o sea, lo que quieren es una institución que garantice todos los derechos del título primero. Todos los derechos del título primero, incluido el 18.4. Desde el derecho del 18.4 está previsto constitucional y estatutariamente una institución de garantía, que es el Defensor del Pueblo en su caso, y en el ámbito vasco el Ararteko. Desde esa perspectiva generalista, cuando se ha planteado la posibilidad de crear instituciones sectoriales, hubo una moda de crear defensores de todo, ¿no? Defensor del paciente, del contribuyente, de la mujer maltratada, del menor, del mayor, del medio ambiente. Nosotros siempre dijimos que estábamos radicalmente en contra de ese modelo sectorializado y defendíamos ese modelo generalista y entendíamos que el ámbito era el del defensor y el del Ararteko en nuestro caso. Cuando se plantea en este supuesto, si ya el 18.4 está garantizado por el defensor y por el Ararteko, ¿es necesario la creación de agencias? Hombre, esta es una pregunta que entonces ya era retórica, nos la hacíamos en una mesa Sabino y yo hace 10 años, y ahora es muchísimo más retórica, ¿no? Pero en este caso, sin embargo, desde el primer momento sí entendimos que eran necesarias las agencias de protección de datos, porque, entre otras cosas, los defensores del pueblo, los Arartekos, los síndicos de greuges, no eran instituciones que podían desplegar todas las funciones necesarias para esa agencia. De hecho, hubo un intento en el 97 en Aragón de atribuir al Justicia de Aragón esa competencia de agencia de protección de datos, y con buen criterio no prosperó, porque hubiera pervertido la naturaleza jurídica de los defensores, entre otras cosas porque le hubiera atribuido una función administrativa de dictar resoluciones, y más en un ámbito como el propio régimen sancionador. Por lo tanto, desde el primer momento nosotros entendíamos que sí era positivo, lo cual pues tranquilizó también mucho el hecho de que no hubiera de entrada una actitud hostil hacia la institución naciente, porque creemos que responde a una naturaleza jurídica, utiliza unos instrumentos muy diferentes. Por lo tanto, si una vez que sí se crean las agencias, en este sistema de garantías confluyen instituciones distintas, y además distintas también en los ámbitos territoriales. La propia Agencia Española de Protección de Datos, que permite también garantizar respecto a los entes privados, lo cual hubiera supuesto también un cambio muy radical de nuestra naturaleza, o la del Defensor del Pueblo del Estado en este caso,
las agencias autonómicas en ese momento existentes, que eran 2, más la vasca 3, y luego los defensores autonómicos. Entonces, de igual modo que cuando nació el defensor del pueblo, el legislador, la mayor preocupación era cómo evitar que hubiera una falta de armonía con las instituciones de garantías existentes, fundamentalmente la jurisdiccional, y había referencias continuas a tranquilizar que no íbamos a invadir ese ámbito jurisdiccional. El legislador también, en el ámbito de la protección de datos, ha tenido esa cautela. En la derogada Lortat, en la propia ley orgánica del 99, en la ley nuestra, que mañana celebramos su 10º aniversario, en la catalana, todas disponen de una disposición adicional, en nuestro caso la tercera, en la que avisan que es siempre sin perjuicio de las competencias del defensor del pueblo, del Ararteko, del síndic de Greuges. Entonces, ¿cómo se consigue en un sistema de garantías complejo, con instituciones con distintos ámbitos territoriales y distintas funciones y naturalezas, esa convivencia armónica? Bueno, pues no puede ser, lógicamente, en un modelo autonómico de descentralización política, ¿no?, del poder territorial, no puede ser el principio de jerarquía. Entonces es un principio de competencia en algunos casos y fundamentalmente un principio de cooperación, un principio de coordinación y un principio de mutua lealtad institucional, que creo que es lo que ha regido nuestras relaciones. Entonces creo que en este 10º aniversario, además de felicitar, como vascos creo que nos tenemos también que felicitar, porque el sistema de garantías ha salido reforzado y potenciado con la existencia de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Cuando lo pusimos en marcha, una de las cuestiones que tuvimos que abordar era bueno, aprender de la experiencia de otras agencias que ya nos habían precedido, hacer benchmarking, que se dice, que todos sabemos que quiere decir copiar a otro. Y entre otras cosas, pues nos dimos unas vueltas por la agencia catalana, la agencia de Madrid, para intentar aprender. Ramón, ¿podrías darnos tu punto de vista, aparte de las cuestiones que ya se han tocado anteriormente, por si en alguna de ellas puedes añadir un granito de arena, y además, cómo visteis en aquel momento en el cual os íbamos pidiendo ayuda para cómo ponernos en marcha? Si consigues el micrófono. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, más o menos. Si no, levanto la voz todo lo que pueda. Egunon, buen día, buenos días. Bueno, aunque nos queda poco tiempo, agradecer esta amable invitación y muy agradable de poder participar en esta fiesta de celebración de estos 10 años de la agencia hermana, como es la Agencia Vasca de Protección de Datos, ¿no? Bueno, a lo que me planteas, siendo muy rápido, nosotros también éramos jovencitos en ese momento. Nuestra ley es del 2002, nos pusimos en marcha en el 2003, por tanto, nuestra experiencia era corta, ¿no? En este punto, y especialmente estando aquí Antonio Troncoso, yo creo que hay que recordar a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid con ese cariño y con esa acogida que nos dio inicialmente y que nos ayudó también a empezar a nosotros. Desgraciadamente la institución ya no existe. Ahí hemos perdido mucho, el sector de la protección de datos, pero bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando y mantener esto porque vale la pena hacerlo, ¿no? En ese momento, la creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos a nosotros nos creó básicamente una doble expectativa. Una expectativa, por un lado, de poder tener la ocasión de compartir un ámbito muy especializado, con un escenario complicado, que intentaré describir muy someramente por el tema de tiempo, pero que en cualquier caso nos iba a permitir, como decía, compartir y seguramente crecer juntos, ¿no? Yo diría que esta expectativa se ha cumplido. Hemos compartido muchas cosas, dificultades, alegrías, cambios importantes, hemos evolucionado, ¿no? Entonces ahí eso se ha cumplido. Pero hay una segunda expectativa, desde mi punto de vista defraudada, que también en aquel momento se nos suscitó, y era que la posibilidad de que eso se repitiera en el resto de comunidades autónomas, ¿no?
y que realmente pudiéramos llegar a tener un cierto volumen en cuanto a personas e instituciones dedicadas a esta materia, ¿no? Como digo, esa voluntad política, porque no olvidemos que toda una voluntad política de crear instituciones de supervisión y control, pues no se transmitió al resto de territorios. Hubo algunos intentos en Galicia, Valencia, recuerdo, ¿no?, en aquel momento, pero no fructificaron, ¿no? Por tanto, por un lado, contentos de compartir el camino y seguramente nos hubiera gustado compartirlo con más compañeros, ¿no? Creo que hubiéramos aprendido mucho más incluso. Ahora bien, a partir de aquí, como os decía, nos enfrentamos a un escenario complicado. Cualquier institución de control siempre se enfrenta a entornos complicados. En nuestro caso, primero teníamos que cubrir, a priori, sobre el papel, la actividad desarrollada por otra institución, como era la Agencia Española de Protección de Datos. Obviamente, estaba cubierta hasta entonces nuestra actividad por esa institución y habíamos de cubrir esa función, ¿no? Por otro lado, estamos ante un derecho desconocido, muy desconocido. Es decir, la gente ni se manifestaba en la calle por el derecho a la protección de datos, ni se está manifestando tampoco, ¿no? Otra cosa es lo que nos pueda deparar el futuro, ¿no? Pero ciertamente era desconocido y además muy marcado, como hemos visto posteriormente, por los desarrollos tecnológicos. Esa primera prevención, ¿no?, de limitación del uso de la informática que ha hecho referencia Pedro, pues efectivamente es que había que prevenir del uso de la informática, ¿no? Todo y que yo quisiera añadir una cuestión. Aquí lo hemos hecho foco siempre en la limitación del uso de la informática cuando la directiva europea se refiere a que es una directiva relativa a la protección de las personas. No estrictamente a la limitación del uso de la informática, sino que el foco es proteger a las personas. Como digo, es un escenario complicado, una institución de control, ocupar un espacio, un derecho poco conocido, poco reivindicado, para entendernos, por parte de la ciudadanía y poco conocido por parte de los obligados, pues era un escenario complejo y cuanto más soporte, mejor, ¿no? Obviamente, cuando desde la Agencia Vasca nos hiciste los primeros contactos, pues absolutamente abiertos a explicar cómo habíamos afrontado nosotros estos retos, pero con una visión un poco egoísta, ¿no? De decir, bueno, es que cuanto más seamos, pues mejor, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí hemos ido creciendo juntos, Ya me corregiréis si no es así, pero hemos ido quemando las mismas etapas. Una primera etapa de explicar qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, ¿no? Una segunda etapa, podemos decir, de concienciación, sensibilización, el porqué de la importancia del derecho, ya no tanto de la institución, sino del derecho y de su contenido, ¿no? La fase de formación, todos hemos pasado por aquí, ya formar, ya no simplemente concienciar. Como no, la fase más reactiva, ¿no?, la de control, en el momento en que se producen incidentes, cómo reaccionamos, cómo actuamos, ¿no? Pues otra etapa que yo creo que hemos estado quemando y que seguimos quemando en estos momentos, en el sentido de seguir creciendo en este aspecto, y la que creo que es muy relevante y que hemos asumido en los últimos años, que es la de prevención. Más que reaccionar ante los posibles incidentes, hemos visto que la clave posiblemente sea prevenir y ser proactivos, ¿no?, en este tema, ¿no? Entonces, esta sería un poco mi visión, ¿no?, de esos primeros momentos y del pasado, ¿no? Porque me parece que presente y futuro vamos a hablar poco, ¿no? Porque como vamos... Intentaremos hacer lo que podamos al respecto, si el tiempo nos lo permite, porque tengo que agradecer a los compañeros de la mesa el esfuerzo de mesura que están haciendo en el uso del tiempo, a pesar de lo cual vamos bastante mal de tiempo. Por lo tanto, en alguna cosa iremos un poquito más rápido. Ana, después, para cerrar esta primera ronda, ¿cómo lo ves desde dentro? ¿Cómo lo vemos desde dentro, querida compañera, en estos 10 años, la propia existencia de la agencia y, bueno, cualquier cuestión de lo que hayan comentado ellos, si quieres apostillar? Bueno, yo comparto todo lo que han dicho. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, según comparto todo lo que han dicho mis compañeros de mesa, y lo que solamente me gustaría decir en este momento es que la valoración desde dentro obviamente no puede ser más que sumamente positiva, ¿no? Yo creo que la creación de una institución autonómica de control en materia de protección de datos, que
que está cercana a las instituciones y a la propia ciudadanía y que además conoce la realidad desde cerca, ha posibilitado precisamente que la labor de la Agencia Vasca de Protección de Datos no se limite a esa función de control propiamente, el ejercicio de las funciones de control, sino sobre todo ha posibilitado esa cercanía a la realización de una labor importantísima en materia de formación, de concienciación y de sensibilización a las instituciones, ¿no? Que de hecho ha conllevado a que la práctica, aquellas comunidades autónomas que se han dotado de autoridad propia, como somos Euskadi, Cataluña y anteriormente la Comunidad de Madrid, han sido las comunidades autónomas cuyas instituciones, cuyas administraciones están mejor adecuadas a la normativa de protección de datos, están más adaptadas a la ley y además más sensibilizadas a la necesidad de garantizar la protección de datos de sus ciudadanos. Entonces, esa valoración obviamente no puede ser más que positiva. Luego también comparto lo que ha dicho FAO sobre que la institución del Ararteko y la Agencia Vasca de Protección de Datos son dos instituciones distintas, de naturaleza distinta. Ellos son una institución parlamentaria, nosotros un órgano de control, cuyas funciones yo creo que se complementan perfectamente y que en ningún caso ha supuesto ninguna brecha ni en la adopción de criterios. Es más, en aquellos casos en que las instituciones tenemos conocimiento de que una misma cuestión ha sido planteada en ambas instituciones, actuamos en base, como decía Faust, a una coordinación, a una cooperación y a una lealtad institucional clara. Por otra parte, me gustaría también decir que la creación de agencias autonómicas no supone, pese a lo que se dice, ninguna duplicidad tampoco de órganos, dado que allí donde intervenimos las agencias autonómicas, la intervención está vedada a la agencia española. Y nada más, en definitiva, valorarlo todo positivamente. Bueno, además de ir luchando contra el tiempo en esta carrera, tenemos que estar luchando contra las máquinas esas que están taladrando allá afuera y que yo no sé desde ahí, pero me hacen perder bastante la atención. Pero bueno, luchando contra las dos cosas, contra esas máquinas y contra el tiempo, vamos a intentar acelerar un poco y ir a dos de las cuestiones de las que hemos apuntado que quizás tienen mayor interés, aunque sacrifiquemos alguno de los puntos que teníamos en mesa. Me gustaría ir a un tema que, teniendo en cuenta el lugar en el que estamos, la institución que nos acoge y nos hace de anfitrión, tiene una especial importancia. De entre los muchos asuntos o tipologías de asuntos que se tratan en la agencia, videovigilancia, menores, cuestiones sanitarias, hay una que no es que sea muy voluminosa en cuanto a número de asuntos, pero sí que es muy importante y que guarda relación con esta institución, como es el equilibrio entre el control político y la protección de datos, ¿no? Este es un tema que es una patata caliente que está continuamente en cuestión y que, bueno, queríamos tratar un poco en la mesa. ¿Cómo tiene que ser este equilibrio? ¿Dónde están los límites de un derecho y del otro? Josu tiene alguna opinión bastante firme sobre la cuestión que hemos tenido ocasión de compartir antes de la mesa y que ahora seguramente igual suscita algún intercambio de opiniones. Josu. Sí, gracias. El mensaje que quiero transmitir. La protección de datos es un derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución. No cabe ninguna duda. Y es una conquista de la ciudadanía moderna. Pero no se olvide que hay otros derechos que pueden estar en absoluto en colisión, pero que sí pueden ser utilizados por el poder, por los poderes, para su beneficio. Me explico. Cuando se habla de protección de datos, desde el punto de vista del ciudadano, lo tenemos muy claro, que se trata de nuestra defensa frente al poder económico, frente al poder político. Pero tengamos en cuenta que es una visión reactiva nuestra frente, pero que hay otro que es la protección de datos del poder, que tiene que ver con la transparencia, que es la visión activa. Nosotros, para saber lo que saben de nosotros todos los demás. Entonces, no es infrecuente en todos los poderes, y luego al final quizá hablaremos de qué significa ahora poderes con minúscula, por los muchos que hay,
que se intente utilizar la protección de datos como un valladar para el propio hermetismo, lo cual, a su vez, interfiere en otros diversos derechos fundamentales. Uno de ellos es la libertad de conocimiento, que está en la Constitución. Otro de ellos es, y ahora me voy a referir concretamente, al control parlamentario. No es infrecuente, por ejemplo, la semana pasada, a partir de diciembre y en enero, la semana pasada cristalizó una crisis en un gobierno regional en Asturias porque se niegan a dar mención de los contratos de alta dirección de los altos cargos políticos al Parlamento. Segundo caso, el año pasado llegó un asunto de las Cortes Valencianas al Tribunal Supremo, por primera vez ha ido un tema de estos al Supremo, en el cual se negaba a las Cortes Valencianas por parte del Gobierno regional información. Entonces, ojo, luego habrá ocasión de hacer una versión más global, pero ojo con que a la ciudadanía y a nuestros representantes, que también es un derecho fundamental, el artículo 23 de la Constitución, que no se nos oponga transparencia y privacidad, porque son las dos caras de la misma moneda. Entonces, dicho de esta forma sintética, la relación que tiene la agencia con el Parlamento en este sentido ha dado ya origen a un dictamen recientísimo de enero a raíz de una petición sobre el derecho de salud, al cual no nos va a dar tiempo a hacer referencia, pero que en el futuro no cabe duda de que un marco de colaboración creo que tiene que ser mucho más intenso entre el Parlamento y Agencia Vasca de Protección en aras a la protección también de la transparencia. Repito, vía representantes en esta casa o vía ciudadana en la calle. Entonces, yo creo que en el País Vasco tenemos un sistema en ese sentido notoriamente menos perjudicial que en otros sitios, por mor de aquí hay un pluripartidismo, es un país pequeño, hay varias instituciones representativas, etcétera. Pero siempre estará ahí pendiente la negación a los parlamentos o a una comisión de investigación, que también ha pasado, diciendo, cuidado que esos son datos personales. ¿Cuál es el límite? ¿Quién evalúa? ¿Cómo se gestiona? En este Parlamento, cuando un parlamentario pide una solicitud de documentación, no se le entrega solo a ese parlamentario, sino a todos los grupos. Y además tenemos a gala, está dentro de nuestras líneas de identidad, la transparencia. Nuestro artículo 104 del reglamento es absolutamente exigente para que seamos transparentes. Entonces, esto habrá que confrontarlo. Yo creo que tiene salida, y de hecho sí que puedo anunciar que posiblemente en octubre habrá una jornada dedicada a esto, quizá auspiciada por el Gobierno, del cual trataremos monográficamente, pero sí quiero decir que no se vea como materias diferentes y materias mucho menos enfrentadas, control parlamentario, protección de datos. Lo que sí que habrá que instrumentalizarlo jurídica y políticamente. Ana, tú sobre esta cuestión tienes una opinión muy clara, que hemos comentado muchas veces, y bueno, quizás un poco más protectora del derecho de las personas, en este caso, que de esta parcela de la transparencia en cuanto a las relaciones de ejecutivos y los legislativos. Bueno, las veces que hemos dictaminado algunos asuntos que nos han llegado a la agencia en relación con el control político, también en el ámbito local y en alguna ocasión en el ámbito de las relaciones gobierno-parlamento, lo que hemos intentado exclusivamente es dar una serie de criterios a efectos de que el órgano competente, bien el ayuntamiento en su caso, o bien en este caso el Parlamento o el propio Gobierno que tiene que ceder los datos, tenga criterios a efectos de poder ponderar pues, la necesidad o no de dar toda la información que se le puede solicitar en su caso con datos personales para cumplir la función legítima que los parlamentarios reclaman. Nosotros en ningún momento, en el caso de los parlamentarios, entendemos obviamente que ese derecho deriva además del 23.2 de la Constitución, del derecho de participación política, y entendemos que como tal solo ese derecho exclusivamente puede limitarse cuando sea necesario salvaguardar otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. Lo que entendemos es que si es necesario hacer una labor de ponderación de cuáles son esos derechos y, en definitiva, buscar fórmulas más que de dar primacía absoluta a un derecho frente al otro, de armonizarlo y de conectarlo, ¿no? Entonces, vemos que en muchas ocasiones lo que no se plantean es la posibilidad de dar una información disociada que puede cumplir la misma finalidad, o que no tienen en cuenta que quizás en esa información pueda haber una información, unos datos especialmente sensibles que en muchos casos
puede no ser relevante para cumplir esa legítima función. Entonces, lo que básicamente pedimos siempre, en el caso de la confluencia de la protección de datos con el derecho a participación política, como en el de libertad sindical, como en el acceso a la información pública, lo que pretendemos o la voluntad nuestra es precisamente pues eso, que se trate de armonizar y de equilibrar los derechos y de buscar fórmulas que lo que no supongan es una afectación absoluta al derecho a la privacidad, ¿no? Esa es nuestra intención. Se trataría de buscar un equilibrio en 3 momentos. Uno, a la hora de pedir, es decir, no pidas lo que no necesites, acota el alcance de la información que se está solicitando. 2, cuando esa información se pone a disposición, bueno, pues hágase una valoración también de si realmente hay alguna información que está afectada y, por lo tanto, bueno, pues hágase uso de la disociación, por ejemplo, que en ocasiones pues, puede quitar información no relevante. Y 3, y esto Josu dice que esta es una casa de cristal y que por tanto es absolutamente transparente, pero bueno, quizás eso había que darle alguna vuelta. En todo caso, la transparencia tiene un doble enfoque. Uno es este que estábamos viendo desde el punto de vista del control político, es decir, cómo unas instituciones tienen que ser transparentes para otras, sobre todo cuando le están controlando, pero hay un nuevo aspecto que tenemos ya encima de la mesa desde hace unos meses, que es la ley de transparencia, en la cual se está regulando el acceso de los ciudadanos a la información pública. Por lo tanto, esta es una nueva cuestión. Y aquí, bueno, pues efectivamente, una vez más, tenemos aquí otros 2 derechos que tienen que ponderarse. Bueno, por lo menos aquí las autoridades de protección de datos un papel tendremos que sería en valorar cuando hay algún conflicto, pues si está afectada la privacidad o no. Sí que me gustaría ahora poner encima de la mesa, de vuestra mesa, la cuestión de la ley de transparencia y su convivencia con la protección de datos. Bueno, no sé, en el orden que Josu, por ejemplo, que habías empezado con ese tema, quizás le puedes dar un primer pase a este toro. Bien, antes he comentado que transparencia y protección de datos son la misma cara de una misma moneda, que es la del Estatuto Político Democrático de la Ciudadanía, y que por tanto no deben verse como materias enfrentadas, todo lo contrario. Lo que pasa es que a nivel normativo hay una desbalanza, una diferenciación brutal. Es decir, la protección de datos en el Estado español lleva casi 20 años, tiene unas autoridades reconocidas, tiene una trayectoria bastante interesante y yo creo que tiene un nivel de garantía bastante importante. La transparencia se publicó el 16 de diciembre, la ley de transparencia, que por cierto hay que reconocer este gobierno que lo ha presentado, pero que yo creo que va a ser carne de reforma en pocos años. Ahora, está ahí en marcha, es decir, y tenemos una ley de secretos del año 69. Repito, 1969, pleno franquismo. Entonces, la protección de datos ha tenido una activación normativa muy interesante y la transparencia administrativa ha tenido una minusvaloración que encima la meten con el buen gobierno. Concepto que ya sé que está en el Convenio Europeo de Protección de Derechos Fundamentales, pero que no sé qué tiene que ver que un miembro del gobierno sea honesto con la transparencia. Entonces, lo han metido ahí en una ley que tiene sus defectos, pero a lo que quiero decir en esta primera fase, que es que algo está muy cristalizado y lo otro está incipiente. Entonces, cuando creo que es lo mismo, son algo muy similar, primero, porque es materia comunicacional, son datos. Segundo, tanto privacidad como transparencia son instrumentales, es decir, nadie pide una documentación o nadie protege una documentación por una especie de anhelo propio, sino para ejercer otro derecho, o bien a que no se conozca algo de mí, o bien a saber yo algo del poder público. Y en tercer lugar, en definitiva, se trata de protegernos. Vía una o vía otra, queremos protegernos del poder económico o del poder político. Entonces, en ese sentido, insisto de que tienen que ir en paralelo. Se anuncia por parte del Gobierno vasco la próxima entrada en esta casa de la Ley de la Administración Pública Vasca, que va a reformar una ley que parecía reformable, la Ley de Gobierno. Bueno, pues al parecer uno de sus apartados va a ser precisamente transparencia. Entonces, veremos cómo se conjuga. La ley, la de diciembre de este año, la ley estatal, en su artículo, creo que es el 17, habla de protección de datos, copia la ley OPD, y luego tiene una transitoria tercera que dice que estas cosas de desarrollo de esta ley se consultarán con la Agencia Estatal de Protección de Datos, que a su vez forma parte del Consejo de Transparencia. Bueno, aquí
De alguna forma, pues caben varias opciones, que es que la autoridad que rija la transparencia sea a la vez la Agencia Vasca de Protección de Datos. Yo lo pongo sobre la mesa, aunque es política legislativa y corresponde a estos señores, pero pienso puede ser una opción que lo que es ahora la agencia fuese a su vez Consejo de Transparencia, lo cual a su vez obligaría a una reforma legislativa, sin duda alguna. Si acumulan más funciones, tiene que tener un estatus muy diferente, aún más independiente y aún con una participación parlamentaria que ahora no existe, tal como por ejemplo pasa en Cataluña y tal como pasa en Madrid. En definitiva, que estamos a ver qué es lo que se envía por el Gobierno, pero que insisto en que ambas proyecciones de los dos derechos, y ahora no referencia a la libertad de expresión y al tema periodístico que tiene su propia dinámica, tienen que ir en paralelo. Me alegro que me hagas esta pregunta. En relación con la cuestión sobre si la Agencia Vasca de Protección de Datos pudiera o debiera ser el órgano de control en materia de eso, ¿hay alguna otra persona que quiera opinar algo? No sé, Ana, yo sé que tú tienes una opinión al respecto, no sé, Sabino, si tú puedes decir algo, o si... Pase de mí este cáliz. Iñaki también quería decir algo. Vaya por delante, que estamos ya exactamente en las 11:16 minutos. Por lo tanto, cualquier tiempo que dediquemos ahora ya es cortesía de la organización. Muy brevemente, intentaré no utilizar ningún fonema innecesario. En relación con esto, lo que está encima de la mesa es que el hoy ya lo hemos pasado, ¿eh? El hoy se termina con la mirada hacia atrás, el 10º aniversario, y estamos ya mirando al mañana, y el mañana efectivamente plantea ese escenario, por ejemplo, en relación con la transparencia. Yo estoy totalmente de acuerdo y veo, igual que dice Josu, que ha habido dos desarrollos distintos. El uno ha ido cristalizando de una forma pues, natural, en base a aquellas decisiones que en su día se tomaron que se han revelado acertadas, y luego, en relación con la transparencia, se está regulando en caliente. A mí esa no me parece la forma correcta de legislar, porque seguramente se cometerán excesos, como pone de manifiesto lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo. Entonces, creo que en ese panorama el hecho de que la agencia esté creada, bueno, actúe ya como un instrumento afinado de cara a bueno, pues esas parcelas y ese equilibrio que hay que encontrar entre la transparencia y la protección de datos, estamos en una posición razonablemente buena porque tenemos ya el instrumento que es la agencia y lo tenemos consolidado. Ana. Pues yo también estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki. Creo que, bueno, que hay dos opciones, ¿no?, en las que se están utilizando en distintos países, la de crear un órgano para la protección de datos y otro órgano para la transparencia. O el otro ejemplo, el que sigue en otros países, es precisamente el que la Autoridad de Protección de Datos vele también o garantice la transparencia. Yo creo que en este caso, si bien en el ámbito estatal se ha creado, aunque en los borradores no fue así, una institución, un órgano nuevo para la transparencia y buen gobierno, en el que, como ha dicho Josu, participa la agencia española. Claro, yo creo que la situación es completamente distinta. Nosotros somos una institución pequeña, una institución que vela precisamente por la protección de datos de las administraciones públicas, del sector público. A ese sector es al que hay que también controlar la transparencia, y la realidad es que somos una institución independiente, que es lo que exige también la ley para las autoridades de transparencia. Y luego, además, la realidad es que tenemos una experiencia enorme en el tema del acceso a la información pública, porque, de hecho, si bien nuestra función no es resolver los temas de accesos a expedientes, cuando los ciudadanos solicitan ante la agencia la tutela de la institución respecto a su derecho de acceso a sus datos personales, en muchos casos a su historia clínica o a datos que obran en los ficheros, en los expedientes de las administraciones públicas, lo que se está cuestionando, lo que se está planteando en el fondo no es un derecho de acceso a sus propios datos, sino de un derecho de acceso a archivos y registros. Y lo que venimos, aunque no es competencia nuestra, es intentando también ayudar a las administraciones competentes para resolverlo, a las administraciones competentes para establecer una serie de criterios para ponderar
cómo se debe hacerlo de una forma garantista y armonizando precisamente ambos derechos. Esto es lo que se ha trasladado en principio a la Ley de Transparencia, ¿no?, en el artículo que se dedica a regular los límites. Quiero también decir que, en todo caso, aunque siempre se ve la transparencia y la protección de datos como dos derechos contrapuestos, sí es verdad que en algunos casos uno actúa como límite al otro, pero creo que se puede cumplir con la transparencia en muchas ocasiones sin necesidad de dar datos personales, porque dando información disociada se cumple perfectamente la función, también porque en muchos supuestos de transparencia como publicidad activa no necesariamente tiene que haber datos personales, no hay información presupuestaria de personas jurídicas, etcétera, y luego también porque lo que es necesario en definitiva es establecer esos criterios que creo que nosotros somos los más capaces para hacerlo por nuestra propia experiencia. De hecho, quería comentar que ya desde el año 2007 la agencia ha trabajado firmemente, no solo resolviendo aquellos asuntos concretos o esas consultas que les plantean, sino, por ejemplo, creo que fueron cuartos encuentros de agencias autonómicas que se celebraron en Euskadi. El tema fue precisamente la transparencia y la protección de datos. También hemos organizado un seminario internacional posteriormente que también eran los retos de la transparencia y protección de datos. Es decir, que creo que somos de las instituciones que más hemos trabajado en analizar y valorar cómo deben armonizarse ambos derechos. En definitiva, estamos en el 10º aniversario. El balance que podemos hacer es que somos una institución consolidada y que estamos en un momento, no sé si crucial, pero sí muy importante, puesto que tenemos algunas oportunidades, también algunas amenazas, pero tenemos algunas oportunidades por delante, como son las derivadas del desarrollo de la transparencia, el acceso a la información y alguna cuestión que se nos ha quedado en el tintero y aquí se quedará, como es las derivadas de la futura reforma europea de lo que es la protección de datos. Nada más. Muchas gracias a los ponentes por su participación y mis disculpas por si alguna cuestión se ha quedado en el tintero, sacrificándonos en el tiempo. Y gracias a ustedes por su atención.